Continuamos la lectura del libro Una estrella en la jungla, la vida de Rachel Saint, escrito por Janet y Geoff Bench. Por si acaso todavía estaban vivos e intentando escapar del territorio Auca a través de la jungla, se había organizado a toda prisa un equipo de búsqueda. Pidieron a Frank Drown, que había trabajado con Roger y Barbara Juderian en Macuma, que lo liderara. Frank había trabajado en Oriente durante 12 años y conocía mejor que nadie todos los problemas a los que tendría que enfrentarse el equipo que intentara llegar por tierra a Palm Beach. El Dr. Art Johnston, de la clínica médica, se ofreció voluntario para formar parte de la partida de búsqueda, y también lo hicieron otros misioneros de la zona. Y partieron al amanecer del miércoles 11 de enero, acompañados por 13 soldados ecuatorianos. Aquel miércoles también trajo la noticia más temida por Rachel. Johnny Keenan sobrevoló de nuevo la zona de Palm Beach y divisó 2 cuerpos flotando a medio kilómetro río abajo. Ambos llevaban pantalones cortos de color caqui y camisetas blancas. Dado que cualquiera de los hombres del grupo podía haber vestido aquellas ropas, Johnny no pudo identificar a quiénes correspondían los cuerpos. Al llegar el jueves, el helicóptero estaba ya preparado y pudo iniciar la búsqueda de los hombres por Palm Beach. Cuando el aparato regresó a Shelmera, el mayor Nürnberg, comandante del equipo de rescate de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, les informó que habían localizado 4 cuerpos, parcialmente sumergidos en las proximidades de la zona de búsqueda. El viernes por la mañana, Rachel vio partir de nuevo al helicóptero en dirección a la jungla. Sabía que el equipo que avanzaba por tierra había logrado llegar a salvo a la zona de Palm Beach y que la aeronave iba a ayudarlos en la localización de los cadáveres. Rachel, Marge y las esposas de los demás hombres esperaron con paciencia las noticias que pudiera traer a su regreso el equipo de búsqueda que había avanzado por la selva. 2 días y medio después llegaron a Shelmera, y al cabo de un rato, Rachel y las 5 esposas se reunieron en la cocina de Shelmerita para escuchar el informe de Art Johnston acerca de lo que había encontrado en Palm Beach. Art les informó de que el jueves 12 de enero de 1956 había sido un día que los miembros de su equipo de búsqueda y rescate jamás podrían olvidar sin importar cuánto lo intentasen. El equipo había pasado la primera noche acampado fuera del territorio Auca, pero al amanecer levantaron el campamento y se internaron en la zona de riesgo. Avanzaron remando en canoas por el serpenteante y poco caudaloso río Curaray, y hacia el mediodía se cruzaron con un grupo de indios quechuas que se dirigían corriente arriba. Aquello constituyó una sorpresa, ya que el grupo procedía del corazón del territorio Auca. Frank Drown habló con ellos y descubrió que eran cristianos de Arajuno, el poblado donde vivían Ed y Marilu Macali, que al enterarse de lo que había ocurrido, habían montado su propia partida de búsqueda y estaban intentando localizar a sus misioneros. Pero no tenían buenas noticias para comunicarle a Frank. Los indígenas habían localizado el cadáver de Ed Macali, flotando corriente abajo, desde el lugar donde se encontraba la avioneta. Uno de los quechuas había tomado el reloj de Ed para entregárselo a su viuda. También le habían quitado uno de sus zapatos y lo habían llevado corriente arriba para dejarlo junto a los restos de la aeronave. Rachel escuchó con atención el relato de Art,
quien prosiguió su informe comunicándoles que a partir de ese momento las esperanzas del equipo de búsqueda de encontrar con vida a alguno de los misioneros comenzaron a desvanecerse. El equipo siguió remando corriente abajo mientras vigilaban con atención cualquier movimiento o sonido que partiese de la selva que bordeaba el río y que pudiera indicar que los guerreros aucas se encontraban cerca. Finalmente, con el cielo oscurecido por la lluvia, la partida llegó a Palm Beach. El helicóptero militar traído desde Panamá pasó volando sobre sus cabezas, tal y como habían planeado. Luego se dirigió río abajo, unos pocos metros, hasta detenerse sobre una zona determinada. Era la señal de que el aparato les estaba indicando la localización de un cuerpo. Encontraron el cadáver enredado entre las raíces de un árbol y lo arrastraron corriente arriba. El helicóptero siguió moviéndose y 1 hora después el equipo había rescatado los cuerpos de 4 hombres. Los cadáveres habían permanecido en el agua tanto tiempo que estaban irreconocibles, pero los relojes y los anillos de matrimonio les permitieron identificarlos. Eran los cuerpos de Nate Saint, Jean Elliott, Roger Juderian y Pete Fleming. Art les informó que no habían logrado encontrar por ninguna parte el cadáver de Ed McCauley, por lo que llegaron a la conclusión de que la corriente del río lo había arrastrado lejos. Sin embargo, encontraron sus zapatos junto a la avioneta, justo donde los quechuas lo habían dejado, y no había ninguna duda de que se trataba del zapato de Ed, ya que éste calzaba una talla enorme. Dicho zapato confirmaba el informe de los quechuas acerca del hallazgo del cuerpo de Ed. Así que, según Art, no había ninguna duda de que los 5 hombres habían muerto. Rachel permaneció en silencio, escuchando el resto del relato. Art les contó que Frank había subido a la casa del árbol construida por los misioneros, tratando de encontrar alguna pista que les ayudara a entender el motivo de aquella horrible matanza. Pero infelizmente no halló nada que pudiera aclararles lo ocurrido. También les contó que el cielo se fue oscureciendo cada vez más, y los miembros del equipo de rescate trabajaron a toda prisa para cavar una fosa común a los pies de la casa árbol. Los 13 soldados ecuatorianos establecieron un perímetro de vigilancia alrededor de Palm Beach, con la mirada puesta en la selva y el dedo en el gatillo de sus fusiles, atentos al más mínimo movimiento en la vegetación de la jungla. Entonces comenzó a caer una pesada manta de lluvia, y los miembros del grupo tomaron algunas de las hojas de aluminio del tejado de la casa de árbol y las utilizaron para protegerse del intenso diluvio. El sonido de un gran trueno retumbó en la jungla justo cuando depositaban los cuerpos dentro de la fosa común. Frank recitó una breve oración con los cadáveres aún insepultos, y nada más terminaron de tapar la fosa, la partida de búsqueda partió de regreso a casa. Hicieron todo el camino de vuelta temiendo por su propia seguridad, atentos a cualquier crujido o incluso al sonido de una ramita partiéndose en la vegetación, con miedo de descubrir algo que pudiera indicar que los aucas se habían emboscado para atacarlos y matarlos a todos. Por último, Art les entregó los objetos personales que los miembros del equipo habían tomado de los cadáveres. También habían encontrado la cámara de Nate, sumergida en el lecho del río, con una película aún sin revelar en su interior. Art dejó la cámara en la mesa, enfrente de Marge. Tras escuchar el desgarrador relato, Rachel supo que había llegado el momento de retirarse para escribir a sus padres. Estas fueron algunas de sus palabras.
En cuanto a ustedes que están tan lejos, rogamos que el Espíritu Santo los conforte. Le dije al Señor que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para llevar el Evangelio a estos indígenas. Y este ha sido el primero que me ha pedido. Ya saben lo mucho que quería a Nate. Podemos regocijarnos al saber que él se encuentra ahora en la presencia del Señor. Quiera Dios darme aún el privilegio de visitar a estos mismos indígenas, poder traducirles su preciosa palabra y ser testigo de la cosecha que han de producir los 5 granos de trigo profundamente plantados en el río Curaray, en tierra Auca. En efecto, su hermano había muerto, asesinado por ese mismo pueblo al que ella había decidido consagrar lo que le quedara de vida, a fin de llevarles el Evangelio. Pero eso no hizo que Rachel dudara de su llamamiento, ni se replanteara su decisión de seguir adelante. Tenía que confiar en que la muerte de su hermano había sido por un buen propósito. Capítulo 9. De regreso a la hacienda. Rachel y su nueva compañera, Mary Sargent, marchaban en fila india a lo largo de un estrecho sendero en medio de la selva. Era marzo de 1956 y Rachel regresaba por fin a la hacienda Hila. Las enormes plantas aéreas, algunas con hojas de casi 1 metro de anchura, colgaban sobre el camino desde la cima de los árboles. Los monos aullaban, llamándose entre sí, y jugaban saltando por las ramas al son del chillido de los tucanes y el croar de las ranas. A pesar de todo ese ruido de fondo, las 2 mujeres caminaban en silencio a través de la jungla. Mientras avanzaba, las preguntas se agolpaban en el interior de la mente de Rachel. Ya habían pasado 2 meses desde la muerte de los 5 hombres y no sabía si Dayuma seguiría esperándola en la hacienda. Había escuchado rumores que decían que algunos reporteros en busca de noticias le habían ofrecido dinero para que los guiase hasta territorio guaraní. ¿Dayuma habría aceptado? ¿Y cómo afectaría el asesinato de los 5 misioneros a su relación con ella? Las fotos de la cámara fotográfica de Nate que habían logrado revelar mostraban a 3 de los guaraníes que habían visitado a los misioneros en Palm Beach antes de su muerte. Sus retratos habían aparecido en todos los periódicos de Ecuador y Rachel estaba segura de que alguien se las habría enseñado a Dayuma.